Buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Half-Life. En esta ocasión nos toca hablar de Black Mesa Azure Ship, un fan mod al que siempre le tuve ganas de hacer un análisis. Principalmente porque el original en Gold Source fue el primer mod creado por la comunidad que probé, alrededor de 2004 o 2005, y siempre le voy a tener un cierto cariño y valor nostálgico. Este remake hecho en el motor Source y creado por un grupo de desarrolladores rusos conocidos como EQ Collective son los responsables de traernos esta pequeña maravilla aún no terminada, ya que desde hace varios años dejaron paralizado temporalmente Azure Ship para hacer otro remake, en este caso el de Blue Shift, y todo lo que han mostrado hasta ahora tiene muy buena pinta. Tienen una demo pública de varias horas, incluyendo una sección completa de Shen, solo les queda el último capítulo para terminarlo todo. Aunque se desconoce si volverán a retomar este proyecto una vez que finalicen Blue Shift, espero que sí, porque honestamente me han dejado muy sorprendidos. Hay que aclarar que este equipo ruso no tiene nada que ver con Tripmine Studios, quienes también están haciendo un remake de Blue Shift y de Opposing Force, sin usar los recursos del videojuego Black Mesa. Para explicar mejor las diferencias, el mod original estaba hecho en Gold Source y fue sacado el 25 de agosto de 2001 por los desarrolladores Andrea Touchman y David Zintrao, de nacionalidad portuguesa. Black Mesa Azure Ship está hecho por EQ Collective y fue publicado en la workshop de Black Mesa el 25 de noviembre de 2020, siendo el 26 de diciembre de ese mismo año su última actualización. Antes de empezar con el análisis en profundidad y qué novedades nos ofrece, seguro que la primera pregunta que muchos os estaréis haciendo es: ¿merece la pena jugar primero al Azure Ship de Gold Source? A mí no me preguntes. Mientras que siempre soy partidario de la experiencia original, en este caso yo recomendaría jugar directamente al remake, ya que está mucho más refinado y respeta más el canon del primer Half-Life y las expansiones. Si habéis jugado al original Azure Ship, sabréis que tiene momentos muy extraños, con ciertas libertades en la historia, diseños que no respetan las secciones de Blue Shift, nuevos soldados que trabajan directamente para G-Man o incluso áreas donde escoltamos a Gordon y Adrian Shepard. Ahora bien, si no os importa estas cosas y queréis un viaje al pasado, os recomiendo jugarlo encarecidamente. Aunque haya envejecido un poco mal en ciertos aspectos, sigue siendo un mod muy sólido. Aún así, tratad de no quemaros demasiado si luego planeáis jugar al remake. Dicho todo esto, para jugarlo hace falta tener comprado e instalado el videojuego Black Mesa en nuestra cuenta de Steam. Una vez bajado los archivos correctamente y seguir los pasos de la workshop que os dejo en la descripción, bastará con cliquear en el archivo batch para iniciarlo y disfrutarlo. Black Mesa Azure Ship nos pone en la piel de un guardia de seguridad de 27 años llamado Justin Barnes, quien trabaja en Black Mesa junto a su colega Kate. Lo que parecía ser otro día normal en las instalaciones acaba siendo el peor día de su vida, con la cascada de resonancia trayendo un sinfín de alienígenas y con Kate desaparecida, a la que tendremos que buscar durante todo el mod. No obtendremos ninguna arma nueva, sin embargo la palanca se sustituye por un taco de billar que podremos encontrar empalado a un Headcraft, no muy lejos del inicio del desastre. También conseguiremos el rifle francotirador de Opposing Force mucho más adelante, sustituyendo a la ballesta de Gordon. En la cabeza. Por último, aunque no es una novedad, hay dos tipos de pistolas. Al inicio del juego nos darán lo que parece ser una Beretta M9 y mucho más tarde tendremos a nuestra disposición una Glock 17. La diferencia es que la Glock dispara mucho más rápido con el disparo secundario. Al estar publicada solo una parte de la campaña, aún no se sabe si llegaremos a obtener a los Champ Toads o el botiquín portable con el que curábamos a Kate, armas que sí aparecían en el Azure Ship de Gold Source. En cuanto a los enemigos, las únicas novedades es que los Fast Headcrafts y los Fast Zombies hacen acto de presencia por las instalaciones en dos breves momentos. En este remake no nos encontramos con las fuerzas especiales, que eran soldados exclusivos que trabajaban para G-Man y que aquí fueron reemplazados por los asesinos de los comandos negros. Tampoco aparecen los Archers, que eran pequeños ictiosaurios del tamaño de una cría de tiburón que nos perseguían por algunas secciones acuáticas. El Panther Eye era un jefe que aparecía cerca del final de Azure Ship y lo combatíamos en una sala abierta llena de cajas. De nuevo, es un misterio si en el remake lo llegaremos a enfrentar cuando retomen el proyecto. Uno de los enemigos más emblemáticos del mod ausentes en el remake eran los Magenta Vortigauns, que eran experimentos de G-Man donde fusionaban científicos con Champ Toads en tanques de agua para soltarlos después por las instalaciones. Aunque esto no tenga ningún sentido de cara a la historia de Half-Life, corren rumores y teorías en el Discord que en el remake van a ser sustituidos por Vortigauns imbuidos en vortescencia, ya sabéis, como los que nos encontrábamos al principio del episodio 1. Eso habrá que verlo.
A Kate no la llegamos a escoltar en ningún momento, ya que el remake acaba justo en la parte en la que nos rescataba en el mod original. Muchos fans se quejan de que no se la escucha bien, o que hizo las voces con un micrófono de mala calidad. Hey Barnes! Today I'm on duty in the dispatching office. Please turn on the radio. I will give you my regards. Además, da la sensación de que las nuevas voces no son nativas de habla inglesa, por la extraña pronunciación que tienen. No sé, juzgadlo por vosotros mismos. Sorry, guy. I thought you are one of those nasty creatures. Good thing it didn't kill you. Los tiempos de carga también son un poco lentos al ser un mod para Black Mesa. Obviamente, no llega al nivel de Project Borealis o Half-Life 2 Overcharged. Pese a no estar terminado, como dije, la campaña nos durará aproximadamente entre 4 y 6 horas, superando por bastante la duración de otros fan mods. Black Mesa Azure Ship comienza con Justin Barnes, despertando en las instalaciones durante su turno de guardia. No hay mucha interacción por los alrededores, salvo por escuchar conversaciones entre científicos y guardias, pero se nota que le pusieron empeño por ambientar las áreas. Por cierto, si entramos en el baño de mujeres y se nos ocurre usar noclip detrás de una de las puertas ocupadas, una mujer nos recibirá en traje de baño apuntándonos con un revólver. No he conseguido forma de que me dispare, pero habría quedado muy cómico si el jugador recibiese un instakill por mirón. Una vez que charlemos con Kate detrás de un cristal, iremos a los vestuarios para recoger nuestro chaleco y casco, junto con la icónica pistola de cualquier guardia de Black Mesa. Las baterías no nos sirven para recuperar armadura, ya que no usamos un traje de protección HV, aunque seguramente vayamos a conseguir uno de color azul si llegan a hacer la segunda parte, tal y como ocurría en el Azure Ship original. Lo que parecía ser un día normal y corriente en tu puesto de trabajo acaba volviéndose una pesadilla. La lluvia de portales invade toda Black Mesa, pillando a todo el mundo de imprevisto. Veremos una escena donde Kate parece estar tan confundida como todo el mundo ante la llegada de los aliens de Shen. Un científico parasitado por un Heathcraft impacta contra la puerta del parking con su coche, y la pobre no sabe ni cómo reaccionar, presa del pánico, al acercarse al zombie en un intento por estrangularla. Estos detalles en forma de escenas quedan bastante bien, aunque no estén completamente pulidos. Al fin y al cabo nos están dando un juegazo gratis, aún sin terminar, pero con muchas horas de entretenimiento. Volviendo sobre nuestros pasos, todos los pasillos estarán repletos de Heathcrafts y algunos zombies. Al no tener aún ningún arma cuerpo a cuerpo y con muy poca munición de la pistola, recomiendo evitar todos los Heathcrafts posibles y quemar a los zombies con las bengalas hasta pillar el taco de billar. Es un mod que recompensa la exploración, ya que siempre habrá algún que otro cartucho de la pistola en habitaciones opcionales, pero si puedes, evita todos los combates innecesarios los primeros 10 minutos. En la sala de ocio podremos pillar el taco de billar, que es básicamente un reemplazo de la palanca, aunque creo que hace un poco menos de daño, mata a los Heathcrafts de un solo golpe. El mod tiene pequeños momentos donde nos reunimos con guardias y científicos que han sobrevivido. Algunos no nos dirán nada y otros hablarán con voces que denotan que el inglés no es su lengua nativa. Just look at that. Oh, I'm so hungry. Los EQ no tardarán mucho en hacer acto de presencia como en el original Azure Ship, aunque para mi gusto aparecen demasiado pronto. Mola el detalle de que nuestro guardia protagonista reaccionará confundido cuando los marines le disparen nada más verle. Whoa, whoa, hold your fire! Hey, whose side are you on? Una de las áreas más memorables, como es el puente que conecta a dos zonas de Black Mesa, ha sido recreado a la perfección. Incluso mantuvieron el detalle de la manta voladora siendo perseguida por un jet. Todas las siguientes zonas estarán plagadas de militares, aumentando notablemente la dificultad. Como es de esperar, G-Man nos acechará de vez en cuando, sin tener ningún diálogo con él. En el Azure Ship de Gold Source, su papel era el de ser un antagonista, queriendo matarnos con sus soldados de las fuerzas especiales, o incluso gasearnos en una sala mientras perdemos el conocimiento. Todo eso, como dije al principio del vídeo, se retiró en el remake y solo hace el papel de ser un personaje pasivo, es decir, como hacen los juegos oficiales y otros mods. Así es. Creo que donde más triunfa visualmente el remake es en las zonas al aire libre. El nivel de detalle me parece absurdo, en el buen sentido. Podemos llegar a ver Ospreys y Apaches volando en la lejanía. No sé hacer niveles en el motor Source, pero solo esta área ya tuvo que haberles llevado mínimo una semana para crearla. Es para quitarse el sombrero por el trabajo que han hecho, aunque claramente hay craseos de vez en cuando, especialmente por la parte final del mod.
Más adelante hay una sección que se me hizo un tanto pesada, y es la parte en la que tenemos que estar constantemente usando baterías para conectar y desconectar puertas y seguir avanzando. Los puzzles de conectarlas a la corriente nos obliga a hacer en muchas ocasiones backtracking, y todo esto puede a veces romper el ritmo, especialmente si no sabes dónde las dejaste tras limpiar la zona de enemigos y volver. Al menos en la plataforma elevadora donde conectamos 3 baterías nos dieron un remix muy bueno del traje de protección del primer Half-Life. ¡Vaya temazo! De hecho, tenemos que seguir usando esas mismas baterías más adelante para activar un ascensor. Este puzzle consiste en que el ascensor no funcionará si al menos no hay 2 baterías conectadas, da igual si es en el piso de arriba o en el de abajo. Al principio me costó entenderlo, o quizás no lo dejaron suficientemente claro los desarrolladores. La primera vez que hice esta parte, admito que estuve casi 20 minutos sin saber muy bien qué hacer. La idea es buena, pero la ejecución podría estar un poco mejor planteada. Oh, mi mother. Tras una intensa batalla bajo el cielo nocturno de Black Mesa contra más Marines EQ, Vortigauns y un Lab 25, veremos un singular pit drone al fondo de un pasillo atravesando una puerta inaccesible para el jugador. Esto es básicamente un pequeño easter egg si el jugador está atento cuando aparece, ya que la raza X no salía en el Azurship original, ni tampoco los enfrentamos en el remake. De hecho, si tienes buena puntería puedes llegar a matarlo antes de que se te escape. Muy cerca de allí veremos varios Fast Headcrafts teletransportándose en un pasillo medio oscuro. Sus encuentros son bastante escasos en el mod y puede que algunos sientan que no encajen demasiado porque los consideran experimentos genéticos de los Combine. Aún así, aportan variedad a los combates y no me parece mal haberlos traído para alguna que otra ocasión contada. Aunque Black Mesa Azurship no nos lleva de la mano precisamente, muchas veces nos guiará a través de pintadas verdes en las paredes, cerca de puertas que se pueden abrir. No estoy muy seguro de si hay una historia detrás de esto, o si es un intento de Kate de guiarnos para reunirnos con ella, o simplemente es una parodia de las pintadas amarillas del remake de Resident Evil 4. Más tarde, un Vortigaun nos meterá en un lío al pulsar un botón que activará varias torretas centinelas acopladas al techo. Galanga. En la misma sala podremos ver a través de una pantalla al mismísimo Gordon Freeman reuniéndose con un científico. Esta sección coincide con la última parte del capítulo captura del primer Half-Life, un poco antes de que fuese capturado por los comandos negros. Nos encontraremos con un guardia de seguridad con una calidad del micrófono un poco cuestionable, y los Alien Grunts harán acto de presencia, aunque con un par de disparos secundarios de la escopeta no son realmente una amenaza. Tras unos cuantos pasillos llenos de acción, el mod tratará de meternos en una trampa por donde salen varios zombies. Si entramos en el ascensor confiados en que nos sacará de allí, nos comeremos directamente un insta-kill al estropearse tras pulsar el botón. Poco después nos reuniremos con el mismísimo Freeman. En el original Azurship podías pedirle que nos escoltara peleando contra las asesinas de los comandos negros. El remake, sin embargo, se mantiene fiel a lo que ocurría en Half-Life. Antes de que podamos advertirle de nada, una asesina nos disparará por detrás, quedando al borde de la muerte. Gordon no podrá hacer nada por salvarnos y continúa su camino. Por alguna razón que no se explica, despertamos al día siguiente cerca de allí, con muy pocos puntos de salud, en una habitación con Marines EQ muertos y varios botiquines usados. Creo que habría sido un buen detalle si entre los cadáveres hubiese un científico vivo que nos explicase que nos salvó de morir. Espero que lo refinen un poco más cuando vuelvan a retomar el proyecto. Volveremos a la zona ya conocida del videojuego Black Mesa, donde matamos a los comandos negros. Sin embargo, al ir allí con nuestro guardia protagonista, la zona está casi a oscuras, con varios Fast Headcrafts y Fast Zombies, que te pueden meter un susto al no esperártelos. Nos enfrentaremos contra un tanque Abrams en la superficie. La zona no está diseñada a nuestro favor, ya que la ametralladora incorporada que tiene hace un daño letal y exagerado, y sus misiles pueden hacer explotar el resto de vehículos si buscamos cobertura, en la mayoría de los casos dejándonos casi sin vida. Aquí directamente recomiendo correr antes de que el tanque llegue y abra la valla, pillando el lanzacohetes y manteniendo una distancia prudente. Esta es una de las pocas veces donde la mira teledirigida no nos beneficia.
A veces es bastante incómodo apuntarle desde tan lejos, además el humo de las explosiones puede despistar de su posición. Es una batalla donde morí más veces de las que querría admitir, pero no sé si es por mi forma de jugar o porque no hay apenas sitio para cubrirse o acercarse al tanque. Una vez destruido el Abrams, llegaremos al edificio donde Kate vio el inicio de la invasión. En uno de los conductos veremos su placa de identificación, demostrando que aún sigue viva. Aunque fácilmente el jugador puede no darse cuenta de este pequeño detalle, a pesar de que la linterna enfoca el objeto. En uno de los túneles subterráneos veremos un Bradley, cosa que de hecho me sorprendió, porque en Black Mesa estaban ausentes y se reemplazaron por el LAV-25. Si hay algún entendido en vehículos militares, que me corrija si me equivoco. Las siguientes áreas están llenas de enfrentamientos entre los EQ y los Vortigauns. Me fijé que a lo largo de Azure Ship hay a veces cuadrados muy pequeños a los que les faltan texturas. No sé si es un marcador de posición o los desarrolladores los pusieron como una forma de indicar algo. A mí, si me preguntan, tengo Counter-Strike Source instalado. ¡Es usted un estúpido, Freeman! Pronto llegaremos a otra área ya conocida, el inicio de Black Mesa al empezar el juego en el tren, pero todo está lleno de alienígenas, soldados EQ y comandos negros. Siempre me gusta revisitar secciones por las que ya hemos pasado con otros protagonistas, hace toda la instalación más realista, aparte de ser un intrincado laberinto de laboratorios, parkings y túneles subterráneos. Lucharemos contra un LAV-25, a modo de jefe, siendo transportado en un tren de una punta a la otra de la sala. La estrategia es usar los lanzacohetes que hay a cada lado cargando manualmente los misiles. Es una batalla que puede hacerte morir varias veces por lo fuerte que pegan los EQ. Afortunadamente hay muchos botiquines desperdigados por la zona y con algo de paciencia obligarás al vehículo a retirarse después de estamparle unos 8 cohetes. Es por esta parte del mod donde la dificultad aumenta notablemente, no es por la falta de suministros médicos, sino porque los EQ y los comandos negros hacen mucho daño con sus armas, y eso que me lo pasé en modo normal. La mayoría de las veces me ha servido el ir a lo Rambo, con el disparo secundario de la escopeta, buscando cobertura y dejando que los comandos y los marines se maten entre ellos. En serio, la escopeta de Black Mesa es una bendición y no sé por qué no hay más jugadores que la alaban, tiene una potencia brutal. Algo más adelante conseguiremos el francotirador de Opposing Force, que como dije antes, sustituye a la ballesta. Tras muchas más batallas intensas contra los militares, nos toparemos con un Gargantúa que nos va a dar mucha guerra durante la próxima media hora de juego. ¿Recordáis al Gargantúa de Half-Life Echoes? Este es todavía peor, siendo un completo némesis que no nos dejará en paz. En la primera pelea tendremos que usar un Hammer y hacerle estallar varios misiles en toda su jeta. Tras quitarle algo de vida, usaremos el vehículo para tratar de atropellarlo, o al menos estamparnos contra él. ¡Hay que mover el cacharro! Habrá que repetir esta operación una vez más con otro vehículo. Al rato, el Gargantúa se retirará, usando su lanzallamas para propulsarse hacia el techo, pero no creas que esta será la última vez que lo veas, pues todavía tendremos otro combate contra él. Gargantúas voladores, en serio, ¿qué fumada se metieron aquí con la animación? What the fuck? En la segunda parte de la batalla, emergerá de entre unos escombros, tratando de perseguirnos. En un punto nos llegará a tirar un vehículo encima, e incluso se subirá a las paredes, para tratar de quemarnos desde una zona en la que se agarra con sus pinzas. La primera vez os juro que no me lo esperaba para nada, este mod está lleno de sorpresas cuando quiere. Nuestro objetivo será encontrar una mochila con varias cargas explosivas, que tendremos que poner en un puente y hacerlas explotar justo cuando el Gargantúa pase por ahí. Here we go. Al hacerlo, caerá de lleno al agua electrificada y morirá en el acto, finalizando este combate lleno de tensión y con algún que otro crasheo inesperado que tuve. Uno de los momentos más espectaculares del remake es el regreso al sector de materiales anómalos, donde comenzaron las aventuras con Gordon, pero ahora han pasado más de 24 horas tras el accidente, y todo está consumido por la flora de Shen. Fácilmente nos recordará a la zona de cuarentena de Half-Life Alyx. Tendremos que volver a la cámara de pruebas, mientras nos abrimos paso entre los alienígenas y las plantas. En la cámara nos esperará un Alien Controller con un escudo de energía. Tendremos que destruir los cristales de las paredes de la sala para vencerlo. Una vez hecho esto, la cámara se volverá inestable, con un portal en el centro haciéndose cada vez más grande. Me sorprende que consiguieran que los frames se mantuvieran estables aquí.
Bajaremos por el hueco del ascensor por donde se usó el carro con el cristal de Shen que inició la invasión. Este hueco conecta con los laboratorios al inicio de la expansión de Kay. ¿Os suenan las salas? Creo que han hecho una labor increíble rediseñando la primera misión cuando estábamos con el Dr. Rosenberg y Richard Keller. Aquí se nos presenta un nuevo obstáculo, portales flotantes. Si se nos ocurre ser absorbidos por uno, nos llevará a Shen, haciéndonos caer al vacío infinito de este mundo fronterizo. Tras encontrar unos cristales desperdigados por los laboratorios, seremos llevados a una zona segura de Shen. Aunque la palabra segura no es que sea muy acertada aquí, ya que parece más una dimensión que ha asimilado un área de Black Mesa. Visualmente es increíble y recomiendo que os lo toméis con calma para apreciar los detalles. Posteriormente llegaremos a varias islas de Shen, donde nos tocará saltar entre varias rocas y conseguir volver a las instalaciones. La verdad es que después de luchar contra tantos marines, esta sección de Shen me pareció muy fácil, casi como un respiro después de tanto tiroteo, cosa que aprecio. No me enrollaré mucho aquí, ya que la misión es encontrar un cristal dentro de una cueva para activar un portal que nos devolverá a Black Mesa. De nuevo en las instalaciones, llegaremos a una de las secciones más memorables del Azurship original, los laboratorios de investigación de alienígenas. En una de las cápsulas podremos ver a un Vortigaunt con un lanzador de avispones. Se trata de Xont, el protagonista del mod Point of View, el cual fue capturado por G-Man. Sería interesante ver una reinterpretación de Point of View llevado por EQ Collective, arreglando esos agujeros extraños en la historia. Estos laboratorios contienen toda clase de alienígenas que ya conocemos, encerrados, como Houndice, Bullsquids, otro Gargantua, un Agonarch e incluso un Potion Headcraft hará un cameo dentro de una de las celdas de contención, dado que nunca los llegamos a combatir. Un miembro de los comandos fingirá que se rinde, abriendo la puerta donde se esconde y dándote varios suministros si le perdonas la vida. Si en ese momento bajas la guardia y te das la vuelta, te matará de un golpe con la escopeta. Lección aprendida, ¿verdad? Cuando cargues la partida ya sabes cómo devolvérsela. Please don't kill me. Nope. Bet you didn't see that one coming, did you? Tras acabar con varias torretas y alienígenas que han escapado con ayuda de un guardia de seguridad, llegaremos al final del mod, donde un agente de los comandos negros nos emboscará. La sala empezará a llenarse de algún tipo de gas, y Justin Barnes perderá la consciencia, terminando esta primera parte del mod. En el Azurship original era G-Man quien hacía esto, y realmente no tenía ningún sentido, aparte de que no era algo propio de él, así que me alegra bastante este cambio, como muchos otros con los que se tomaron la molestia los desarrolladores. En conclusión, nos encontramos con una recreación de Azurship muy bien trabajada, que por ahora solo disponemos de la primera parte, ya que sus desarrolladores están terminando el remake de Blue Shift, con la esperanza puesta en que retomen este mod y hagan la segunda parte, claro. A pesar de que las secciones están muy bien trabajadas, son oscuras y el nivel de detalle es supremo, siento que las batallas constantes contra los EQ son muy difíciles, incluso en modo normal. No es por la falta de botiquines, como dije, sino porque sus disparos hacen muchísimo daño, incluso más que los soldados Combine en Half-Life 2. Esto también se aplica a los asesinos de los comandos negros, ya que te masacran fácilmente con unos pocos tiros. Si tuviese que darle una nota al mod, sería un 8.25. Los encuentros contra los marines pueden crear ciertos picos de dificultad que desesperan, sumado a las voces nuevas con mala calidad que no tienen subtítulos ni en inglés, o ciertos craseos por las últimas partes del juego. También hay bugs ocasionales contra el Gargantua. Una de las veces se quedó flotando en el aire sin reaccionar ni hacer nada, provocando que me quedara atascado y obligándome a cargar una partida antigua. Igualmente, es un mod que recomiendo a todo el mundo jugar, independientemente de si llegasteis a probar el Azurship en Gold Source. Este remake compensa la exploración, es divertido y puede durarte media semana tomándotelo con calma. Solo espero que para la segunda parte traigan a los Champ Toads y una batalla a modo de jefe contra el Panterai. Ambos elementos fueron muy icónicos y me daría pena que no pudieran traerlos en el remake por limitaciones del motor o del código. Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.